18. El versículo 9. Hoy tenemos un tema que tiene como título una pregunta. ¿Eres cristiano? Ese es el tema de hoy. ¿Eres cristiano? Lucas 18, 9 al 14, leemos todos juntos en alta voz. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No, pues qué problema, ¿verdad? ¿Qué problema en el día de hoy en el cual decimos: no, yo no soy ningún tonto, yo no tengo por qué dejarme de nadie? Hermanos, los efectos y las acciones de inmoralidad, la idolatría, el espiritismo, la brujería y la antipatía a la doctrina bíblica está creciendo cada día más. Nosotros estamos viendo hoy otra vez este mundo volcándose al espiritismo, volcándose a la brujería. Cada vez va más y más y más y más y más creyendo la gente en las artes de espíritus. Y hermanos, este mundo se va a volver tremendo. Va a volverse tremendo, como en otros tiempos también lo fue. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a las personas que se resisten a vivir en esa esclavitud de la idolatría, el espiritismo, la inmoralidad, la brujería? ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a que salgan de esa esclavitud de pecado? ¿Cómo es nuestro tema? ¿Eres cristiano? Es verdad, hermanos, que la antipatía que hay hacia la palabra de Dios y hacia la iglesia se da cuando los que predicamos la palabra de Dios, cuando la iglesia donde se predica la palabra de Dios, pues no cede ante la presión del mundo a rebajar la doctrina de la Biblia y a cambiarla por los deseos de las personas que quieren vivir en pecado, pero quieren ser considerados parte de los hijos de Dios, y toman el nombre de Dios para vivir de ello. Pero cuidado, tenemos que analizar cuando esta falta de acercamiento de esas personas a la iglesia, a la palabra de Dios, a Dios mismo, es ocasionado por la falta de santidad y por la hipocresía en la iglesia o en el llamado cristiano. Si esto llegase a pasar, tenemos que cambiar. Amén, hermanos. Dice en la escritura, a nosotros como cristianos se nos dice que ¿quién es la luz del mundo? Cristo Jesús. Pero en un momento dado, Él dice: vosotros sois la luz del mundo. Amén. Sí, Él es la luz del mundo, Jesucristo. Pero al darnos a nosotros la obligación de evangelizar, también nos llamó a ser luz de este mundo. Es grande nuestro trabajo. Es verdad, amados hermanos, que son muchos los que rechazan la salvación, pero también es cierto que los cristianos, amados hermanos, debemos vivir con responsabilidad nuestras acciones como cristianos. ¿Eres cristiano? Tenemos responsabilidades. No podemos pensar como simples personas común y corriente que decimos: a mí me da igual lo que piensen de mí, a mí no me interesa. No, sí nos interesa, hermanos. Que estas cosas no sean un obstáculo
que oscurezcan la visión del pecador para venir a Cristo Jesús, al mirar muchas veces la falta de respeto que aún nosotros mismos como cristianos tenemos para con nuestro Señor. ¿Eres cristiano? ¿Somos cristianos? Vamos a ver en esta porción bíblica que acabamos de leer sobre este hombre fariseo y este otro publicano, que de verdad hay dos grupos en este mundo que la Biblia califica: un grupo de justos y un grupo de injustos. De acuerdo a la palabra de Dios, los cristianos estamos viviendo en el grupo de las personas justas y las personas pecadoras en condición de injustos. Esto es una gran realidad, pero hay mucha diferencia en la consideración que nosotros tenemos y el entendimiento que tenemos de la palabra ¿qué es justo? ¿Qué significa ser justo? Vayamos a las escrituras que acabamos de leer en Lucas 18, en el versículo 19 que dice, versículo 9, que dice: a unos que confiaban ¿en quién? ¿O en qué? En sí mismos, amén, como justos, y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Hay un grupo, decimos, de justos y uno de injustos, y el problema no es ser o estar en el grupo de justos, pero sí es un problema cuando nosotros, pretendiendo ser justos, menospreciamos a otras personas, porque no las consideramos como nosotros, porque nosotros nos consideramos libres de tantas cosas y mejores que otras personas. Y eso es una situación muy incorrecta y muy incómoda como para que nosotros queramos ayudar a las personas. Yo escuché de algunos comentarios, por ejemplo, cuando alguien quiere ayudar a otras personas a dejar la idolatría, pero toman sus ídolos y se los patean, y se los quiebran, y se los tiran, y se mofan, y se burlan delante de los demás. ¿Ustedes piensan que van a poder ayudar a las personas de esa manera? Esa no es la manera más apropiada de un cristiano en su comportamiento para evangelizar a otros y ayudarlos a que dejen una vida de idolatría. Ciertamente está mal, pero también el otro está mal. Así que para el caso da lo mismo. Es importante que nosotros consideremos nuestras acciones que sean correctas. Considerándose correctos y no pecadores, ni condenados como los otros, muchas veces actúan de una manera que alejan a las personas, alejan a los demás de ellos, porque nosotros somos el grupo especial. Y esto es lo que hacía este fariseo en cuanto él se paraba en el templo. Y dice la palabra del Señor que él miraba, dice, hablaba para consigo mismo. Ni siquiera le alcanzaba como para venir a orarle a Dios. Él se presentaba en el templo, pero realmente hablaba consigo mismo. En ningún momento habló con Dios. Ambos grupos, tanto los que son justos como los que no son justos o calificados como no justos o injustos, tienen en su momento la necesidad de acercarse a Dios, hermanos. Pero lo que nos debe de traer a Dios, hay algo que usted y yo tenemos que aprender. No nos deben motivar venir a Dios el hecho de decir voy a hacer más puntos, voy a hacer mejor calificación como cristiano, porque voy a estar ahí en la iglesia y entonces yo voy a ser mejor cristiano y voy a hacer mejores puntos ante Dios. Hermanos, nuestras acciones del por qué hacemos algo para nuestro Dios deben de ser por qué es lo que tenemos que hacer. Esa es la vida que tenemos que llevar. Esas son las acciones correctas que tenemos que hacer, pero no son para que nosotros nos sintamos que vamos haciendo más puntos para con Dios.
Porque el día de la necesidad entonces están los reproches hacia Dios y decirle: Señor, pero es que yo iba a la iglesia, ¿cómo es posible que me estén pasando todas estas cosas? Señor, es que yo me estoy esforzando más cada día, estoy tratando de ser mejor cristiano cada día y mira lo que me está pasando. No, si no lo estás haciendo para que te vaya bien, estás haciéndolo porque esa es tu responsabilidad. Es mi responsabilidad como cristiano, amén. Es mi responsabilidad adorar a Dios, servir a Dios, ayudar a los demás. Es mi responsabilidad respetar a los demás, comportarme como lo que soy. Soy cristiano, pero eso no es para ganar puntos delante de Dios ni delante de nadie. Y este fariseo, como muchos cristianos hoy día, creen que van a ganar puntos porque son bien dadivosos, porque son bien cumplidos con la obra de Dios. No, hermanos, esa es su responsabilidad. ¿Eres cristiano? Esa es mi responsabilidad. Amén, hermanos. Ambos grupos tienen esa necesidad de acercarse a Dios. Los fariseos, del que habla Jesús en esta parábola, ellos eran reconocidos por ser los más estrictos, apegados a la ley y a la tradición de los ancianos. Ellos se sentían que podían representar la santidad de los judíos. Por otro lado tenemos a un republicano, le iba a decir, no, a un publicano. Tenemos a un publicano. Este publicano por las personas eran reconocidos como los más perversos, sucios, inmorales, por cuanto se identificaban como ladrones y traidores porque recaudaban impuestos para Roma siendo judíos. Entonces no los querían las gentes. Además se habían ganado una reputación que cuando se requería el testimonio de alguien en una corte, regularmente el testimonio de un publicano no era muy aceptado porque los conocían por ser personas de muy baja capacidad como para poderles creer. El hecho de considerarnos justos por lo que hacemos nos va a sepultar o nos sepulta en nuestra propia ignorancia. Hermanos, hay un grave error de considerarnos justos cuando nosotros hacemos bien las cosas. Y es importante que empecemos a reconocer, este fariseo se estaba presentando ante Dios, estaba puesto de pie delante de todos y estaba considerando todas sus acciones. Y él dice la palabra de Dios que decía: te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones. Te doy gracias, porque yo no soy como ellos, injustos, adúlteros, ni aun como este otro publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo. Él estaba presente ahí haciendo alarde de sus acciones, porque eso es lo que muchas personas creen que les hace personas justas. Y era claro, era irrefutable que las acciones de ese publicano pues no eran nada buenas y por lo tanto ese era un injusto. Por eso dice el fariseo: yo no soy como él. ¿Qué tanto colaboramos, amados hermanos, realmente nosotros hoy día como cristianos en el evangelio de salvación que se nos ha encargado que lo llevemos a cada persona necesitada? ¿Qué tanto estamos colaborando nosotros con el engrandecimiento del reino de Dios? Cuando a veces no tenemos el cuidado de que realmente veamos el que ser justo es una responsabilidad, hermanos. No es algo de lo que tenemos que alabarnos o que tenemos que refregárselo en la cara a alguien o menospreciar a alguien. Hay mucho problema cuando los cristianos venimos a Cristo Jesús, seguimos a Cristo y por eso somos cristianos, porque hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor, al cual vamos a obedecer, y ahora lo vamos a seguir a Él y ser como Él es. Hay mucho problema cuando nosotros nos llevamos con nuestra familia, cuando nos llevamos con nuestros vecinos o con las otras personas que no son cristianos.
¿Y saben cuál es el problema? Que nosotros queremos ponerlos en la misma caja o en la misma situación que nosotros. Sepamos entender claramente que ellos están esclavizados por el pecado, que ellos no hacen lo que quieren, hacen lo que su amo Satanás quiere. Y que si usted es cristiano, usted es salvo, es libre del pecado. Amén. Y que ahora el Espíritu Santo mora en el cristiano, en el Hijo de Dios, y lo ayuda a cambiar y dejar de ser esa persona que era antes. Digo, si es cristiano, porque muchos pues nomás tienen el nombre, ¿verdad? Pero si es cristiano, el Espíritu Santo nos ayuda a cambiar y a vivir en esa nueva criatura que Dios crió en nosotros. Pero no pretendamos que los demás actúen como nosotros. Entendamos que ellos todavía siguen en pecado. ¿Cuál es la actitud de nosotros? Bueno, hermanos, no leemos la Biblia como nos enseña Dios que nos comportemos con los que no son cristianos, con los pecadores. ¿Leemos eso? ¿Hemos leído lo que nos enseña la Biblia de lo que debemos de soportar de los pecadores nosotros? Dicen amén. Ándale, se me callaron muy feo. O vinieron cansados hoy. A ver. Amén, hermanos. Sí, amén, amén. Dios nos va a ayudar a mejorar nuestra actitud si nosotros queremos realmente corresponder a donde Dios nos puso. ¿Qué tanto pues vamos a colaborar? ¿Estamos tan orgullosos de nuestra salvación que no vemos la viga muchas veces que pudiera estar en nuestro ojo? Nos sentimos tan especiales, tan hijos de Dios, que muchas veces ni siquiera somos capaces de reconocer un pecado y decirle a Dios: Señor, perdona mi pecado. Ahora vayan al tema del jueves pasado también, que hablamos sobre pecado y los otros, ¿verdad? Porque también recuerden que hay pecados que la Biblia menciona como pecados de muerte, que eran vistos de manera que destruían la sociedad y afectaban grandemente las relaciones humanas, que los tuvieron que castigar como pecados de muerte. Pero muchas veces, hermanos, los cristianos no son capaces, o no somos capaces de analizar nuestra condición y falta de crecimiento, pero sí somos muy perspicaces en señalar la actitud de otras personas. Y Dios nos enseña en su palabra que si nosotros vamos a trabajar como sus hijos, no vamos a ser como esta persona que está dando el ejemplo el día de hoy, el cual se mira a sí mismo y se alaba por todas las cosas buenas que él estaba haciendo. Era su responsabilidad. Amén. Era su responsabilidad serlo. De verdad, cuando actuamos con esos aires de grandeza y con esos aires de distinción, ¿no deberíamos de reconsiderar nuestra relación con Dios, hermanos? ¿Qué cree usted? Es triste ver cómo muchas veces los cristianos o los que se llaman cristianos actúan con sus familiares, actúan con las personas que no son cristianos y se ponen al tú por tú y se gritan de la misma manera, y porque no se van a dejar. Y cuando cuando Cristo Jesús nos dice a nosotros: si alguien pone pleito contigo, tú déjale la capa también. Pero que nosotros no somos tontos. Pues no es que seamos tontos, pero tenemos una responsabilidad. No nos podemos poner al tú por tú, porque entonces, mientras ellos obran con ira, con enojo, con odio, ¿cómo Dios nos enseña que respondamos nosotros, hermanos? Lo siento, pero la Biblia dice que si somos cristianos, que lo hagamos con amor. Amén. Considerándonos a nosotros mismos. Pero es que tú aceptaste ser cristiano, ahora te aguantas. La pongo de otra manera. Tú aceptaste ser cristiano, ahora te aguantas. Tú decidiste ser como Cristo fue, ahora te aguantas. A Cristo lo golpearon,
lo azotaron, lo persiguieron. Pero no, Tony Larzate, no, espérate tantito, no, a mí no, ¿cómo? ¿Sí? No, hermanos, no. Nosotros tenemos una grande responsabilidad y debemos de aprender de la palabra de Dios, porque muchas personas se están perdiendo y muchas otras, amados hermanos, sí quieren venir a Cristo Jesús, pero a veces nosotros mismos los cristianos les cerramos las puertas por nuestras formas de tratarlos, nuestras formas de ser. Pidámosle a Dios que nos dé capacidad para cada uno analizar nuestra vida, cada uno de nosotros. Esto es individual, hermanos, y tampoco es para que usted se compare con otros y diga, no, pues cuando yo mejor dejo de ser cristiano. Bueno, si le interesa condenarse, adelante, pero hay algo importante. Cristo dice que cuando nosotros venimos a Él, Él nos va a ir ayudando para llevarnos paso a paso. Amén. ¿O cree que Dios es menos inteligente que nosotros? Si aún nosotros, con todas nuestras cosas tan torpes que hacemos en esta vida, sabemos que a los niños hay que llevarlos a aprender caminando paso a paso, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo enseñó usted a sus hijos a caminar? Cómo los tomaba de la mano y ellos a caerse y usted a levantarlos y a sostenerlos y a agarrarlos y llevarlos poco a poco. Otros inclusive en los pies, ¿verdad? Y iban dando pasitos para que el niño aprendiera a mover las piernitas y los piecitos y llevar una dirección. Y ahí los va enseñando. ¿Usted cree que usted y yo somos más inteligentes que Dios para ayudarnos a caminar? No. Entonces no digamos, es que yo no puedo. No, digamos, Señor, ayúdame que todavía me falta mucho. Amén. O ayúdame porque me estoy quedando en este aspecto de mi vida. Ese es el trabajo de un buen cristiano. Reconocer que no somos perfectos, que estamos trabajando, pero nuestro trabajo es ser como Cristo fue. Y si usted y yo no pensamos en esto, tenemos que pensarlo. Por eso hoy muchas personas vienen a Cristo Jesús, pero vienen por dinero, vienen porque todo les vaya bien, por abundancia, pero no vienen pensando que su responsabilidad de ser cristiano es ser como Cristo fue. Así que sí es verdad, hay un grupo de justos y un grupo de injustos, pero no está para que nosotros hagamos grandeza de la posición donde Dios nos ha dejado. Los cristianos deberían reconsiderar su relación con Dios cuando estos actúan con grandeza y con distinción que solamente lleva a separarnos de las personas a las cuales queremos que vengan a Cristo Jesús y le conozcan y le reciban como su Salvador. Amén, hermanos. Es verdad que no vamos a andar con ellos en sus pecados. Es verdad que no los vamos a seguir en su maldad. Pero también es verdad que debemos respetar esas vidas. Y debemos estar listos y preparados para ayudarlos cuando ellos quieran venir a Cristo Jesús y pidan un consejo, porque vean que usted y yo los respetamos, los amamos y tenemos preparación para ayudarlos a escuchar un consejo correcto de los que Cristo dejó en su palabra para cada uno de aquellos que quieren venir a Cristo Jesús. Amén. Entonces, vemos al fariseo puesto en pie, dice el versículo 11. Dice, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Qué quiere decir oraba consigo mismo de esta manera? Estaba de pie y oraba así calladitamente, ¿verdad? Voz muy baja, consigo mismo oraba, dando la impresión total también de que esta persona ni siquiera oraba para Dios, oraba para Él, decía las cosas para Él, no le llegaron ni siquiera afuera. Ni al techo llegaron. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. La oración de este creyente es tan parecida a la de muchos cristianos hoy día. No somos como los demás. Pero mienten. Cristianos mentirosos. No somos como los demás. Pero como pelean. Son peleoneros. Pelean en el hogar, en el matrimonio. Pelean en la iglesia.
pelean con las gentes, pelean con el que se le atraviesa. Oh, pero ellos no son como los demás. Ellos son cristianos. No son como los demás. Son enojones, iracundos, pero no son como los demás. Hablan mal de sus hermanos. ¿Ha habido cristianos que cómo hablan de otros cristianos? Se la pasan hablando de los, no, pero es que no, aquellos sí, no, esos no son, tienen arbolito de Navidad, esos no son cristianos. No, ese que no, ese no es cristiano. No, ese tampoco. Y se la pasan tras, hable y hable uno de otro. Aún en la misma iglesia local donde van, no se sientan con su tanita ni con su tanito, porque ese hermano no se pueden, ya ni siquiera se quieren saludar. Pero ellos son cristianos. No son como los demás. Estamos en esto, hermanos. Cuando nosotros empezamos a querer justificar nuestras acciones, porque nosotros sí tenemos la razón, porque nosotros sí somos buenos cristianos y el otro no, hermano, eso nos hace ciegos a nuestras propias equivocaciones. Y desgraciadamente todos tenemos equivocaciones en nuestro andar y en nuestro caminar. Y tenemos que mejorar nuestra actitud y nuestra forma de ser. Estamos en crecimiento. No hemos logrado ser la perfección. No hemos logrado totalmente ser como Cristo es. Podemos entender esto como cristianos. Y esto nos va a hacer humildes, sencillos, sensibles a la palabra de Dios y a las necesidades de los demás. Pero qué tristeza es cuando las iglesias podemos verlas, hermanos, comiéndose unos con otros. Ellos son cristianos, pero cómo hablan de feo de los otros que son cristianos, y peor todavía de los que no son, porque ellos sí son cristianos. Dice el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No era como los otros hombres. Se consideraba tan salvo que ni siquiera pedía perdón por su pecado. Nosotros vemos en su oración, nunca pidió perdón. Quiere decir que él nunca pecó, él nunca cometió nada de errores. Por eso la palabra de Dios que los fariseos eran tremendos. Con su doctrina y sus enseñanzas traían a pobreza a las viudas. Amados hermanos, la palabra del Señor nos enseña que debemos tener cuidado. Este hombre nunca pidió perdón. Y decía yo que se asemeja mucho esta persona a algunos cristianos hoy en día, porque ellos nunca piden perdón. Y por ahí cuando mencionan algo parecido a perdón, dice: ay, Señor, y si te ofendí hoy día, perdóname. ¿En serio? Y otros pues sí dicen: Señor, si pequé, pues perdóname. ¿De veras? Si pecaste, deberías de saber cómo pecaste, en qué faltaste, y decirle a Dios: Señor, perdóname, porque hoy mi actitud, mi forma de hablar, lo que hice no fue la más correcta. Señor, tú pides más de mí y yo no alcancé a dar esa talla, esa medida, pero reconozco que tú me puedes ayudar. Señor, perdóname. Es muy diferente a decir: pues por ahí si te ofendí, perdóname. Como cuando se piden perdón a algunos con otra persona: oye, ya, pues ahí si le ofendí, perdóneme. No, eso no es pedir perdón. Eso nada más son, ¿qué se podría decir? Tratar de salir al paso, nada más. Tratar de demostrar una piedad que no existe. Es simplemente falsedad. Deberíamos de reconsiderar nuestra relación con Dios cuando nosotros actuamos como esta persona, diciendo: nosotros no somos como ellos. No somos ladrones. ¿Qué decía él? No soy ladrón. Pero a veces hay gentes que son cristianos y todavía andan tomando lo que no es de ellos. No importa qué sea, si no es de ellos, no es de ellos. Amén. Si no es nuestro, no es nuestro. Si no es nuestro, es de alguien más. Que porque está mal puesto, que porque pues nadie nos ve, y es incorrecto. Pero no somos ladrones, porque no andamos asaltando a nadie con una pistola, porque no andamos robando un banco. No somos ladrones. Si algo no es nuestro,
debe ser de alguien más. Amén. No somos ladrones, pero a veces nosotros somos avariciosos. ¿A cuántos cristianos no han pescado hoy los vivales que se dedican a predicar de abundancia de dinero y de todo? ¿Y por qué los pescan? ¿Por qué los agarran? ¿Y por qué llenan sus congregaciones? Por avariciosos. Porque van buscando avariciosamente más dinero, cuando el dinero solamente se hace trabajando. Amén, hermanos. El dinero se hace trabajando y ahorrando. No hay de otras. Porque si alguien quiere hacer dinero nada más trabajando sin ahorrar, olvídese, nunca va a hacer nada. No importa cuántos millones gane, son los mismos que va a tirar. La palabra de Dios nos enseña sabiduría y dice la palabra de Dios que es con trabajo y la bendición de Dios. Pero eso de que van a dar dinero para que al rato les caiga la abundancia y les llegue el cheque de no sé dónde y no sé quién, hermanos, por ahí, bueno, va por otro lado. Pero no es correcto. Pero nosotros no somos ladrones, pero somos avariciosos. Y hay otros que son estafadores. Pero ellos son cristianos. Le deben a Juan, le deben a Petra, le deben al otro, le deben a aquel otro. Ellos piden por acá, piden por allá, nunca pagan, todo el tiempo andan estafando. Pero son cristianos. Pero no son ladrones. Lo pidieron. No somos injustos, dice aquí el varón dice, no soy injusto. Pero, hermanos, no somos injustos, pero no siempre hacemos lo correcto. O a veces somos deshonestos en nuestros tratos con las demás personas. Pero nosotros decimos, yo no soy injusto. No somos adúlteros. Fue lo que dijo este hombre. No soy adúltero. Pero a veces olvidamos que aún con la mirada codiciosa se adultera. No somos como los pecadores. Eso sí es cierto. No somos como los pecadores que pueden vivir como quieran y sin ley. Eso es una verdad. Nosotros tenemos que someternos a una vida rigurosa, porque también será grande nuestro castigo, grande la pérdida por nuestras faltas. Amén, hermanos. Reconozcamos que sí, no somos como los demás. Nosotros tenemos leyes y por esas leyes Dios nos va a castigar cuando nosotros faltamos. Y el problema está que cuando hay orgullo y vanidad, nosotros vamos a extraviarnos fácilmente, porque nunca vamos a mirar nuestros errores. Recordemos una cosa: no ser como los demás no es un mérito, es una responsabilidad. Dicen amén, hermanos. Estar en el grupo de justos no es un mérito para que usted se alabe y se sienta muy importante. Es una responsabilidad. Sed santos porque yo soy santos. A santidad nos llamó el Señor. Amén. Y ahora yo me siento muy importante porque yo soy santo y soy hijo de Dios. No, es una responsabilidad. No es un mérito, hermanos. En otras palabras, un mérito es cuando tú haces algo, tú te lo mereces. Santo porque hiciste esto, hiciste lo otro. Justo porque tú te portas muy bien, haces todas las cosas buenas. No, hermanos, hay un gravísimo error en entender la santidad y entender el estado de justo. Justo, mis amados hermanos, es muy diferente. Mientras la ley indicaba que se ayunara una vez al año, en el año de la expiación, los judíos impusieron 2 ayunos por semana. Ellos ayunaban 2 veces a la semana, y aquí lo reclama o lo expone este hombre fariseo. Amén. Dice, ayuno 2 veces a la semana. En otras palabras, Señor, tú nada más pediste uno y yo te ayuno 2 veces a la semana. ¿Cuántas semanas trae el año? 56, algo así. Así que se ayunaba 2 veces a la semana, ayunaba como 112 días, 112 veces por una que pedía el Señor. Oiga, hermano, no, pues estaba súper santificado el hombre. Dios merecía abrazarlo y darle un buen apretón de mano y decirle, no, qué bárbaro, hijo, eres tan consagrado, yo nada más te pedí uno y me das 112. No, qué lindo, hijo de Dios. ¿Sabe que hay muchas personas que, cómo quieren ponerle más carga de la que Cristo Jesús ya nos puso?
Y se la quieren dar de muy santos porque hacen esto, porque hacen lo otro. Son muy cuidadosos de esto y lo otro. Le dice aquí este hombre a Dios, le dice, o se dice a sí mismo, porque ni a Dios se lo dijo. Dice, ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo. De todo, no se me pasa nada. En otras palabras, deberías estar orgulloso de tu hijo. Vaya manera muchas veces de presentarnos ante Dios, reclamándole derechos. ¿Ha oído usted predicadores y enseñanzas que dice reclame su promesa? Reclame su promesa, reclame lo que es suyo. Y llega tanta la torpeza que una vez escuché de alguien, me estaba platicando mi esposa, dice, de una predicadora que estaba diciendo que ella no aceptaba que se le perdiera nada. Y por ahí se le perdió en el hotel unas joyas y le dijo, Señor, a mí no se me va a perder nada. Manda a esos ángeles que se levanten y vayan y me traigan mis joyas. Ándale. ¿Hasta dónde llega la torpeza de creerse tan importante? Porque son hijos de Dios, siervos del Señor. Cuidado, hermanos, con nuestras actitudes, tanto de nosotros como los siervos del Señor, que tenemos responsabilidades de dirigir la iglesia, como ustedes como siervos del Señor, que tienen responsabilidades también de cargar y llevar adelante la obra del Señor. Amén. Tengamos cuidado con nuestras actitudes, porque estas no nos van a ayudar. Todo lo contrario, nos van a enterrar más en nuestra ignorancia. Y lo único que vamos a hacer es terminar como este hombre. Dice que salió igual como entró, cargando todo lo que llevaba, porque él no salió justificado. ¿Por qué compararnos con los demás como lo hizo el fariseo? Yo no soy como este. ¿Cuántas veces se ha comparado usted con los demás? ¿Cuántas veces nos comparamos con los demás para ver qué tan espiritual somos? Oye, ¿en tu iglesia hacen esto? Hoy no, en mi iglesia no. Nosotros tomamos la Santa Cena cada domingo. En mi iglesia no tomamos, nosotros hacemos esto y hacemos lo otro. Y en tu iglesia hacen esta. Uy, no, nosotros, si vieras en nuestra iglesia. ¿Solamente para qué? Para demostrar que son más espirituales, mejores que los de las otras iglesias. Tengamos cuidado. Este hombre se comparó con este fariseo, se comparó con el publicano. Yo no soy como este. Si en algo nos tenemos que comparar con alguien, ¿saben con quién es? Los escucho. Con Jesucristo. Amén. Si te tienes que comparar con alguien, compárate con Jesús. Porque la palabra de Dios nos enseña que nosotros venimos a conformarnos, en otras palabras, a tomar la forma como Jesús es. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? Eso es lo que a mí me debe de preocupar. ¿Qué tanto yo me parezco a Jesucristo en las acciones, en mi manera de vivir? ¿Qué tanto yo me parezco a mi Cristo? Yo no tengo por qué compararme con ningún pastor, con ninguna iglesia, con ninguna persona. O usted no tiene que compararse con nadie. Que porque el otro lo hace, también yo lo puedo hacer. No se equivoque. De acuerdo a la Biblia, ante Dios hay personas que hacen cosas que no les van a perjudicar, pero a usted sí. Porque de su fe depende mucho lo que usted vaya a recibir. Ya lo vamos a ver más al final. No tenemos que compararnos con otras personas. Nuestra comparación es con Cristo Jesús. ¿Quiere compararse con algo? Siempre vea hacia el espejo y vea a Cristo Jesús. No mire a sus hermanos, no mire a las otras personas. Nuestras acciones no nos hacen ante Dios justos o injustos. Más bien, estas son producto de un justo o un injusto. Voy a jugar un poco con las palabras y quiero que me ponga atención aquí para que me entienda lo que quiero decir. Nuestras acciones no nos hacen ante Dios justos o injustos. Tú no eres justo por tus acciones, buenas o malas. Más bien, las acciones son producto de una persona justa o de una persona injusta. Diría usted, ¿cómo está esto? Bueno, mire, justo es hacer acepto a una persona. Justo es exculpar a una persona. Justo es justificar
o limpiar. En otras palabras, es la posición donde Dios te coloca a ti para que vivas de esa manera. No eres justo por lo que haces, eres justo porque Dios te justifica. Amén. Dios te coloca para que vivas como justo. Es como la santidad. No eres santo porque tú haces esto, porque hiciste un milagro, porque hiciste aquello otro. No, tú no eres santo por eso. Tú eres santo porque Dios te puso en el lugar de santidad. No es por lo que tú haces. Ahora, todo lo que tú vas a hacer, lo vas a hacer por la posición donde tú estás. Tú eres justo y tus obras, ¿cómo deben de ser? Justas. Porque tú estás en la posición de santidad. Y tú no obras para ser justo. Tú obras porque eres justo. ¿Y por qué eres justo? ¿Porque tú obras bien? No, porque Dios te justificó. Eso es lo que nos debe de preocupar a nosotros como cristianos. Ver nuestras acciones, no la de los demás, mis acciones. Yo no me puedo comparar con nadie, con ninguno, ni porque es cristiano ni porque no es. Yo debo de entender, si yo tengo una relación personal con Dios, Dios es mi Señor, yo voy a comportarme, yo voy a ser como debo de ser, como Cristo actúa y actuó, porque Dios me colocó ahí. Amén, hermanos. Y este fariseo llega ante Dios diciendo, yo soy esto, yo hago esto, otro, pensando que eso le justifica. No, se equivoca. Él dice la palabra de Dios que salió igualito como entró. Él no salió justificado. Amén. Porque justificación es la que Dios hace, no la que nosotros hacemos o pretendemos hacer por nuestras obras. Justo, en otras palabras, es el que Dios justifica, no es por nuestras acciones. Mire, dice el 13, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se sentía digno de acercarse cerca de donde estaba el templo y la presencia de Dios representada. Dice, ni siquiera aún alzaba los ojos al cielo, donde sentía que podía estar la presencia de Dios. No se sentía con aquel ánimo de decir, tengo la confianza de mirar a mi Dios, porque es grande mi vergüenza, grande mi pecado. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. En otras palabras, ayúdame. Soy un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo? ¿Por qué? El otro decía la verdad, sí estaba diezmando, no era un adúltero, estaba diciendo la verdad, estaba haciendo cosas buenas. Entonces, ¿por qué no salió justificado? Porque no nos justifican nuestras obras ni nuestras acciones, nos justifica Dios. También era una gran verdad, el publicano era un gran pecador, no era broma, era verdad. Tanto así que no quería ni levantar los ojos al cielo, y tanto así que ni siquiera se acercaba al grupo de personas que estaban adorando en el templo, estaba lejos. Pero dice la palabra de Dios que la persona humilde se retiró justificada, y el que se creía la justicia caminando se retiró tal y como era, un soberbio y un vanidoso. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Si aquel fariseo estaba actuando cosas muy buenas, muchas veces mejores que este publicano, pero sin embargo este fariseo sale igual, sin ser justificado, y este hombre tan perverso y malo sale justificado. No son las acciones. Es, amados hermanos, reconocer la grandeza de Dios y su misericordia. Amén. Mientras el fariseo se para delante de Dios y con toda su soberbia puesto de pie, aquel otro hombre lejos, lo más lejos posible, y sin siquiera atreverse a levantar la mirada al cielo, él reconoce la grandeza de Dios. Él se acerca a Dios con respeto. Y hace falta mucho respeto de las gentes hacia Dios. Se acercan a Dios como si fuera cualquier cosa.
se acercan a Dios reclamándole sus derechos, sus promesas. No tiene nada que reclamar, y menos a Dios. Amén, hermanos. Reclamándole a Dios por todo lo bueno que hace, pues tanto que ayuna, tanto que adora, tanto que ha servido a la obra de Dios. Me merezco que me respondas esta necesidad, Señor. Ahora contéstame. Se equivoca. Se equivoca. Este hombre publicano, dice la palabra del Señor que él reconoció la grandeza de Dios y también reconoció su misericordia. Dios, Señor, Dios, sé propicio a mi pecador. Él reconoce la grandeza de Dios. Él reconoce que es un pecador. Amén. ¿Reconoció lo mismo el fariseo? Nunca. Porque él era fariseo, la mejor de la mejor. Él pertenecía a Sutano de tal, la congregación, el grupo. Como hoy día, amados hermanos, ¿cuántas personas no se cubren con la bandera de su iglesia? No se cubren con el nombre de su iglesia, con la popularidad de su iglesia. Es que yo pertenezco a la iglesia Sutano de tal, como si eso fuera gran cosa. Amén, hermanos. Nosotros pertenecemos a Cristo Jesús, y si pertenecemos a Cristo Jesús, debemos comportarnos como tales. Porque, amados hermanos, el día viene en que cada cristiano seremos probados, y que Dios nos agarre a cada uno de nosotros, hermanos, bien fuertes y realmente deseosos de ser como Cristo es y ser cristianos. ¿El tema cuál es? ¿Eres cristiano? Amén. Entonces debemos reconocer la grandeza de Dios, la misericordia de Dios. Si queremos encontrar en Dios realmente justificación, debemos reconocer cualquier situación que nos aleje de Dios o que manche nuestro testimonio. No podemos justificarlo. No, pero es que pues Dios sabe. No, que Dios sabe ni que nada. Reconozcamos nosotros nuestra situación mala y digamos: Señor, perdóname, porque esto no es lo que yo debería de haber hecho. Esto no es la manera que yo debería haber actuado. Esta no es mi pensamiento que yo debo de tener. Estas no son mis acciones que yo debo de actuar o como yo debo de actuar. Reconocimiento del pecado es bien importante. No te engañes de que porque eres hijo de Dios, no, pues ya estás del otro lado. Si eres hijo de Dios, para que tengas fuerza para luchar, de echar fuera todo lo que no es correcto de nuestra vida. Para eso somos hijos de Dios. Amén. ¿Qué hizo la diferencia? Pues después de reconocer la grandeza de Dios y su misericordia, él reconoció su pecado y le dijo: sé propicio a mi pecador. Buscó la ayuda de Dios para que Dios borrara, quitara, perdonara. Eso quiere decir ser propicio. Es: Señor, borra, quita de mí mi pecado. Hay deseo en el ser humano que estaba presente orando a Dios, pidiéndole: Señor, sé propicio, que quiere decir: quítame, bórrame este pecado, lávame, Señor, aleja de mí esta maldad, Señor. Muchas veces hay personas que ni siquiera les interesa. Ellos están contentos con ser unas personas iracundas, ser personas chismosas, ser personas que andan echando pleito aquí y allá y no les pueden decir nada a nadie porque ya anda pasando allá los chismes, anda buscando, haciendo problemas. Ellos están contentos, no son para decirle: Señor, ayúdame, tápame esta boca, Señor, cuando no tenga que hablar cosas que yo no sé por qué tengo la lengua tan suelta y tengo que hablar tantas cosas. Señor, ayúdame ¿Qué estás mostrando ahí? Que hay interés de mejorar la vida. Pero aquella persona que está contenta como es y vive así, pero es cristiana, tiene problemas con Dios en su crecimiento. ¿Y sabe qué? Pues ya vimos el tema pasados. Dios lo va a llamar a cuentas. Romanos 3, 21 al 26. Vayamos a esta escritura. Romanos 3, 21 al 26 dice: pero ahora,
aparte de la fe, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, amén. Vamos a traer la palabra justificación, que es ser justo, para ser justo, siendo justificados por tus acciones, dice la Biblia ahí. No, dice gratuitamente por su gracia. En otras palabras, la justificación viene gratuitamente por la gracia de Dios. No viene porque nosotros ahora sí me estoy portando bien. No, si te estás portando bien es porque tienes que hacerlo, porque es tu responsabilidad ahora que eres justo, que Dios te justificó gratuitamente. Amén. Por eso dice la palabra de Dios que somos muy deudores a Él, que le debemos demasiado, que las cuentas que nosotros tenemos entre nosotros o con los pecadores, hermanos, es una cuenta ínfima, es una cuenta mínima, es un ápice de lo grande que nosotros le debemos a Dios. Y nosotros estamos siempre quejándonos de que, no, yo no soy un tonto, no, yo no me voy a dejar. Pues si pierdes, es una deuda demasiado pequeña con la que Dios te perdonó. Y eso lo hizo Dios en otro ejemplo. ¿Se acuerdan de los dos deudores? Seguimos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Quién nos justifica? Nuestras buenas obras. Vuelvo a repetirlo porque quiero que se quede bien claro, ojalá lo podamos aprender. No son nuestras obras. Nos justifica Dios y ahora nos exige que vivamos como justificados. Y es por eso que nosotros hacemos obras piadosas, obras correctas, obras justas. No es al revés, no es lo contrario. No hacemos obras justas para ser justos, sino porque somos justos. Es nuestra responsabilidad actuar justamente. ¿Eres cristiano? Oh, no es fácil, hermanos. Por eso que dice que venga Cristo Jesús y Dios va a hacer y va a hacer su vida esto y lo otro y le va a dar y va a andar pero bien lleno de carros y de casas. No, hermanos, no es verdad. La verdad es que la vida de un cristiano es una vida sufrida, difícil. Solamente en Cristo Jesús podemos vivirla. Por lo tanto, terminamos que tenemos tanto que cambiar en nuestra propia vida que no tenemos tiempo de juzgar las acciones de otros. Amén. Tenemos tantas cosas, hermanos, que crecer en nuestra vida espiritual cada uno, que no tenemos tiempo para andar juzgando cómo el otro se comporta, qué hace y qué no hace. Dios nos ha dado a nosotros, Dios nos ha dado y nosotros aceptamos una vida apegada a su voluntad. Y esta vida es para nosotros, no para que la impongamos o la exijamos de los demás. Y aquí es donde nosotros a veces fallamos muy feo. No, pero es que si es un injusto. No, si es un abusivo. No, pues sí, él es injusto, pero tú no, yo no. Acuérdese, Romanos 14:22 dice: ¿tienes tu fe? En otras palabras, ¿tienes tú el evangelio? Porque acuérdense que fe es la doctrina, es el evangelio. ¿Tienes tú la fe de Dios? ¿Tienes tú el evangelio de Dios? ¿Tienes la palabra de Dios? ¿Tienes tu fe? ¿Tu creencia? ¿Qué es el evangelio? Tenla para contigo delante de Dios. En otras palabras, nuestra relación es muy personal. Aquí no hay nada de que un día, Señor, pues yo no llegué por culpa de mi pastor, por culpa de mi hermano, mis hermanos que no me apoyaron, que no hicieron. No. Aquí es tú no seguiste porque tú no tuviste tu fe firme para contigo. Dice Romanos, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios.
Y a veces los cristianos todos queremos que todos los demás se comporten como nosotros. Equivocación, error. Dios no nos mandó a hacer a los demás como nosotros. Dios nos mandó a que nosotros les enseñáramos que ellos deben aprender a crecer en la gracia y por lo tanto en el conocimiento de Dios y por lo tanto acercarse a Dios y por lo tanto pedirle a Dios que les dé sabiduría cómo van a vivir su vida delante de Él. Amén. Cierto, los primeros pasos son que yo lo voy a ayudar a crecer y a caminar, pero llega un momento que ya no puede seguirme mis pasos. Yo tengo que enseñarle que siga los pasos de Jesucristo. Al principio yo soy su ejemplo a seguir, pero no toda la vida voy a ser el ejemplo de los cristianos. Amén, hermanos. Yo no voy a enseñar a los cristianos a seguirme a mí. Ellos por inercia van a querer ver en mí lo que yo les hablo. Pero eso es nada más en el principio, porque yo debo enseñarles a ellos a siempre mirar a Cristo Jesús y a seguir a Cristo Jesús, a depender de Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo, no trates de implantárselo a los demás. Y cómo pelean las iglesias, ¿verdad? Unos con otros y los hermanos unos con otros, a ver quién son más espirituales y quién tiene la mejor iglesia y hacen lo mejor. Y allá andan peleándose. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Por andar de mirón para otro lado, por andar de juzgando a los demás, no nos fijamos muchas veces la viga que atraviesa nuestro ojo. Este fariseo, por andar mirando a aquel pecador que estaba allá, no miraba sus pecados y salió sin justificación. ¿Eres cristiano? Cuidado, hermanos, este sería uno de nuestros peligros que tengamos en nuestra vida. Podría ser un tropiezo en nuestras vidas. Tengamos cuidado de no tropezarnos con esta piedra con que se tropezó este fariseo. No olvidemos que Dios nos perdonó y somos exigidos a perdonar y somos exigidos a amar a los que nos maldicen y nos ultrajan, si es que somos cristianos. ¿Eres cristiano? Dios te dé fuerza, mi hermano. Dios me dé fuerza. No es fácil ser cristiano. Si alguien le quiere proporcionar un evangelio tan derritido como y tan chirrio como para pensar que es a todo dar ser cristiano y la séptima maravilla del mundo y se la va a pasar usted re bien y bien lleno de muchas abundancias, le están dando un evangelio incorrecto, porque los mandamientos de Dios son firmes, son fieles y son verdaderos. Dios nos ha mandado a amar aún a nuestros enemigos. Y no lo digo como si fuera tan fácil y yo fuera un amador de mis enemigos. Lo digo como una persona igual que usted, necesitada de crecer y cuidar mi vida en todos los aspectos. Así que yo le invito en esta hora que vayamos delante de la presencia de Dios y oremos a nuestro Padre, porque el mundo nos está necesitando. Y más ahora, hermanos, más en estos tiempos que la depravación, la inmoralidad, la brujería, la hechicería, el espiritismo, lo relacionado a lo espiritual de una manera mala, está creciendo, está abundando. Acuérdense que las gentes van a hacer todo lo que las televisoras, los cinematógrafos hacen. Y la cultura ahorita es el poder de la mente, ¿verdad? El poder del que está en ti. Créelo y lo tendrás y lo harás y visualízalo. Y hermanos, todo va para todo ese tipo de poderes y más ahora que está tomando tanta fuerza las religiones asiáticas, mucho más todavía de lo que ya tenían e introdujeron en el cristianismo. Amados hermanos, las gentes necesitarán de usted, de mí, como cristianos. Somos cristianos, apurémonos a crecer, hermanos, a madurar, a reconocer que hay tantas cosas que todavía tenemos que dejar. No hemos llegado a la plenitud de Cristo, tenemos mucho que hacer todavía. Así que dejemos de lado y olvidemos todo lo que sea mirar a los demás para tratar de ser como ellos o compararnos a ellos. Si en algo tenemos que compararnos, ¿quién es? Cristo Jesús. Inclinemos nuestros rostros y oremos a nuestro Padre. Nos despedimos de nuestros hermanos y hermanas en internet. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros un domingo más.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das de reconocer, Señor, tu palabra. Señor, no es fácil ser cristiano. Señor, es mucha la lucha. Por un lado tenemos a Satanás buscando a quien devorar. Por otro lado, Señor, tenemos a un mundo lleno de ira, de rencor, de odio, de robo, de injusticias, una inmoralidad rampante, Señor. Padre, son muchas las acechanzas contra tu pueblo, contra tus hijos. Por ello, Señor, tú nos has enseñado a que vivamos de una manera tal, Señor, que crezcamos en sabiduría. Danos sabiduría para vivir, Señor. No nos permitas que nos comparemos, Señor Dios, con los demás ni con nadie. Señor Padre poderoso, ayuda a tu pueblo, ayuda a tus hijos, Señor, para que en la lucha y en la prueba, en la tentación y en cualquier circunstancia difícil, puedan mirar, Señor, a lo que han aprendido de ti y preguntarte a ti, ¿qué debo de hacer, Señor? Nunca querer comparar lo que hizo alguien o cómo reaccionó alguien ante una situación, o preguntar simplemente para llenar su curiosidad o recibir un apoyo. Padre, te pedimos que nos ayudes porque vienen tiempos muy difíciles y tu pueblo tiene que estar preparado, Señor, para no caer engañado, como tu palabra enseña, que vendrán días donde los milagros, las grandes señales, las tragedias y todo el poder que la religión tratará de mostrar, engañará a muchos, y muchos de tus hijos serán engañados. Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, le permitamos crecer, darle más espacio en nosotros para la guianza, para la dirección. Bendice nuestro hogar, nuestro matrimonio, bendice a nuestros hijos, bendice tu pueblo, tu iglesia, Señor, que nos reunimos en este lugar y también, Señor Dios, alrededor del mundo. Padre, gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, que Dios me los bendiga, Dios los ayude a ustedes y a mí. Para de verdad aguantar toda prueba, toda situación difícil. Y no se olvide el tema también, únalo con el tema de la semana pasada y también el que diera nuestro hermano Santana sobre la rebeldía. No ganamos nada con la rebeldía, hermanos. No hay ganancia con rebelarnos contra Dios. Pura pérdida. Y decíamos la semana pasada, si damos es porque tenemos. Y si tenemos es porque tenemos la fuente inagotable que es Dios. Aprendamos a depender de Dios. Que nadie me entiende, no me importa, a mí me entiende Dios. Nadie me ama, no me importa, a mí me ama Dios. Nadie me quiere, a mí no me importa, a mí me entiende, me quiere, me cuida Dios. Amén, hermanos. Que este me defrauda, ni modo, Señor, en tus manos pongo a este hombre que me defraudó. Padre, tú conoces mis necesidades y conoces todo lo que tengo que hacer. Señor, yo no sé cómo, yo sé que tú puedes bendecirme y ayudarme a salir de este problema. Hermanos, tener la fuente de las bendiciones, dice la palabra de Dios, yo soy el que enriquezco, yo soy el poderoso, yo soy el que ayudo, yo soy el brazo fuerte y derecho. Eso es una bendición para nosotros. Amén. Entonces tenemos que entender esto,
que nosotros no vamos a depender de que las gentes sean buenas con nosotros para nosotros hacer lo bueno. Tenemos que aprenderlo y no sé, pero eso es algo individual, eso es algo de cada uno de ustedes. Es un ejercicio, un trabajo, un esfuerzo que ustedes tienen que hacer personalmente. Señor, solamente tú me puedes ayudar, porque mientras lo demás me quita el ánimo, me trae a mí el deseo de decir, "Ay, yo ya voy a dejar esto, yo no puedo. Yo no debo de hacerlo, sé que no me va a ayudar. Tú puedes ayudarme, Señor, y yo quiero que tú seas mi fuente. Acéptelo, tome al Señor como la fuente inagotable de toda gracia. Y dice la Biblia, de todo don perfecto que viene de Él. Amén. Entonces, yo les invito, hermanos, para que aumentemos nuestra creencia en su doctrina, en su palabra. Y no le tengan miedo a lo que Dios dijo. No tengamos miedo a lo que Dios dijo. Cuando Dios dijo, hagan esto, como amarás a tus enemigos. Amén. Y dice, cuando hagas fiesta, dice, no invites al que te va a devolver el favor, invita a los más necesitados. No quiere decir con eso que no me invite a mí, sí, invíteme. La Biblia solamente está diciendo que no busques tú quedar bien nada más con la gente, sino que si alguien lo necesita, tú dale, ayúdalo. Que no me va a dar nada ni me lo va a agradecer, dice la palabra de Dios. Mientras lo hagamos en el nombre de Dios y por la guianza de Dios, está bien. No hay pérdida para nosotros. Pero eso es algo individual, hermano. Esto yo no lo puedo sembrar en usted, ni usted en nadie más. Es algo que usted debe creérselo a Dios si está aquí en la Biblia. Amén, hermanos. Dios me los bendiga. Dios fortalezca grandemente su hogar. Hoy no vamos a tener escuela dominical. Tenemos media hora que me gustaría compartirlo con ustedes aquí para conversar sobre